Esta mañana quiero hablar de algo muy importante que se ha perdido. Se ha perdido por todas las iglesias. Y el mundo claramente no tiene esto, no tiene esto. Cuando digo el mundo, digo la gente en el mundo que no conoce a Dios, no tienen esto, lo que se llama el temor de Dios. Incluso, y muy triste, ¿verdad?, que en la iglesia muchos tampoco no tienen ese temor de Dios que debemos de tener. Acaba de leer el hermano el Proverbios capítulo 3, donde dice: temer a Jehová y apártate del mal. A temer a Jehová. No es un pavor, no es un temor de castigo, es un temor de reverencia a Dios para el creyente, pero sí es un temor de un pavor, una cosa espantosa para el que no conoce a Dios. Y lo vamos a ver ahora. Pero una de las cosas que dice Pablo, las características de los que no creen en Jesucristo, en Dios, dice Pablo: no hay justo, ni aun uno, no hay nadie que es justo, que se puede justificar delante de Dios, que es bueno, ¿verdad? No hay ninguno, ni uno. No hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. ¿Ves? Disculpen ahí con el sonido, lo estamos trabajando ahí. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, todo el ser humano se desvió de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Los hombres hablan mal de otros y criticar, calumniar y todas esas cosas, destruir la reputación, hablar mal de una persona. Todos tenemos lo que se llaman los talk shows, ¿verdad?, ahora en la tele, y muchos de nosotros nos ponemos a ver eso, y todo lo que se la pasan es chismeando y hablando mal de otros, ¿verdad? Pero esa es la naturaleza de todos los humanos, seres humanos. Y lo dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, dice, hablando de toda la humanidad. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y lo dice: y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso hacemos todo esto, porque no hay temor de Dios. Y es algo que falta por todas partes, especialmente en nuestra nación, que ha quitado a Dios de su vida, de su gobierno, de sus escuelas, la educación. Y ya la Navidad es ocasión de vergüenza llamarle Christmas, que en verdad Christmas quiere decir misa de Cristo, ¿verdad? Y ahora ponemos Xmas. Y es porque hemos tratado de quitar a Dios de nuestra vida, pero no lo podemos quitar. Aquellos momentos que quedamos ahí a solas en nuestra recámara, en un parque, y llegamos al fin, como le dicen, llegamos a lo más profundo de la tristeza, la desesperación. Todos se acuerdan que hay un Dios, todos. Y aún los ateos. Un ateo es una persona que tiene coraje en su corazón con Dios. No le ha ido bien en su vida, o le fue muy mal, ¿verdad? Y dice la Escritura: cuando un hombre impío arruina su vida, se enoja con el Señor. Cuando uno escoge su camino y llega al fin y trae miseria y ruina en su vida, llega a un dead end, como le dicen, un camino cerrado, pronto acusa a Dios. ¿Dónde estás? ¿No quieres Dios? Sí. Pero esa persona escogió caminar su propio camino, no la culpa de Dios. Y los ateos son así porque se la pasan toda la vida escribiendo en contra de alguien que dice que no existe, ¿verdad? Qué ridículo eso. Y siempre lo digo, ¿verdad? Es como si yo no creo que existió un Santa Claus, pero yo no ando escribiendo libros o predicando contra Santa Claus, porque pues no existe. ¿Para qué gastar mi fuerza, verdad? Pero ellos se la pasan atacando a Dios en las escuelas, en las universidades, porque tienen odio, odian a Dios
porque dice la Escritura que el necio dice en su corazón no hay Dios, y lo dice que porque es vivir una vida de pecado y no quieren tener que enfrentarse a un juez, al juez justo, a Dios. Pero Dios no se puede burlar de Dios uno. Él tiene la última palabra, ¿verdad? Aquel día que nos muéramos todos vamos a estar delante de Dios. No hay ninguna persona aquí que no va a morir, ¿verdad? Es una cita que tienes que asistir. Todos vamos a morir aquí. Y puedes decir, yo no creo en Dios para apacentar tu temor, pero ese día vas a ver que vas a despertar en la presencia de un Dios santo. Y por eso lo que quiero hablar ahora es que necesitamos mucho a un mediador, un abogado, uno que hable por nosotros delante de Dios. Y la Escritura dice que Jesucristo es el único mediador, y vamos a ver que es un mediador entre Dios y los hombres, el único que nos puede reconciliar y puede abogar por nosotros. Esta mañana abran su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 20, al libro de Éxodo, capítulo 20. El segundo libro de la Biblia, Génesis y luego Éxodo. Y quiero que vean ustedes con sus propios ojos las Escrituras para que su pleito sea con Dios, no conmigo, ¿verdad? Si yo le doy mi opinión es otra cosa, pero lo que dice la Biblia es algo que usted y yo tenemos que aceptar o rechazar. Dios no necesita que la aceptemos, es su palabra y es eterna. Cuando todo se acabe, la palabra de Dios va a permanecer para siempre, dice las Escrituras. Pero miren, acaban de escuchar los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Hemos estado estudiando los 10 mandamientos por un tiempo ya. Y ellos acaban de escuchar la voz del Señor. Y miren la reacción de esta gente. Esto es muy importante. En versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Esta es la reacción de la gente. Se asustó. Estaba bien atemorizada por lo que habían visto y oído. Fíjense, vieron y escucharon el sonido de la bocina y vieron los relámpagos, el humo, vieron el estruendo, lo escucharon, todo eso. Era algo, así que era algo que vieron y algo que escucharon, ¿verdad? Y esto es muy importante porque creo que la razón por qué se pierde mucho el temor de Dios hoy en día es que mucha gente no tiene ninguna idea de la majestad y la grandeza de Dios, especialmente en las iglesias, ¿verdad? Lo tratamos a Dios como el viejito allá arriba en el cielo, ¿verdad? El abuelito, ya. Dios no es un abuelito, no es un hombre en el cielo, es espíritu y creador y el soberano de todo el universo. Pero así lo vemos porque pues nos sentimos mejor, ¿verdad? Nos ayuda a ser menos de lo que es Dios, ¿verdad? Nos ayuda a no verlo como Él es. Pero en las Escrituras sabemos que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Él se revela a nosotros para que le conozcamos. Y una de las preguntas que oigo mucho, ¿por qué Dios no se manifiesta, no me enseña que existe? Dice la Escritura que si Él se hubiera manifestado, todos nosotros nos hubiéramos hecho con polvo. Y vamos a verlo ahora. Pero sí se manifestó en la persona de Cristo Jesús, que Jesús era el Dios encarnado, se puso carne. ¿Y qué hicimos con Él? Lo crucificamos. Si Dios se manifiesta, lo queremos matar. No podemos matarlo, porque Cristo resucitó, ¿verdad? Pero no entendemos cuando hablamos así, no sabemos lo que estamos pidiendo. Ay, si eres tú Dios, háblame a mí directamente y ven y muéstrate a mí. No sabemos lo que estamos diciendo. Y si supiéramos, no habláramos así. Y es lo que vemos aquí, esta gente acaba de ver unas manifestaciones visibles del Dios invisible. Son manifestaciones visibles de un Dios invisible, su presencia.
Él había bajado al monte. Claro, no era un hombre. En espíritu su presencia bajó y empezó a humear y temblar y relámpagos, porque es la grandeza y la majestad de este Dios que creó todo el universo, que aún los montes tiemblan en la presencia de Él. Y tristemente, lamentablemente, nosotros no temblamos. Y vamos a la iglesia sin ese temor. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito o niño, ya no digo chiquito porque siempre estoy chiquito. Y yo no me gustaba la iglesia, no me gustaba ir, y especialmente cuando era un adolescente, un teenager, no quería yo nada con la iglesia. Me daba miedo entrar a una iglesia, especialmente una catedral, un templo grande, ¿verdad? Nomás el techo alto y el ambiente, ¿verdad? La música, el órgano, y me daba un miedo entrar, y tenía toda razón de tener miedo, ¿verdad? Porque era un mundo extraño, un mundo raro, un mundo no como el mundo donde vivimos, era algo diferente, y es el propósito de la estética de una iglesia, ¿verdad? Que comunique la trascendencia de Dios. Dios es creador y nosotros somos criaturas, tienen que verse esa diferencia. Y ahora en día tratamos de bajar a Dios podemos estar muy confortables que Dios es como nosotros. Y Salmo 50 dice, ustedes pensaron que yo soy como ustedes. Dice, no, yo no soy como ustedes. La criatura y el creador son muy diferentes. Él es trascendiente, es más allá. Y hay misterio en Dios, hay un misterio en Dios, lo vamos a ver también ahora. Y Él se revela, dice la palabra, que las cosas que secretas le pertenecen, lo que es secreto le pertenece a Dios, pero las cosas reveladas a nosotros es para nosotros y nuestros hijos, pero el propósito es para que lo obedezcamos, ¿verdad? Así que se revela a través de las Escrituras, porque la Biblia, pues dicen muchos, la escribieron los hombres, sí, pero te pones a pensar que estos hombres fueron muchos autores de diferentes épocas, años, siglos, y cómo es que todo el mensaje se compone, ¿verdad? Se pone y tiene unidad. Es imposible si agarras diferentes personas que escriban algo, todos van a escribir algo diferente. No, la Biblia no es así. Príncipes, esclavos, pescadores, reyes y profetas, diferentes personas escribieron la Biblia, pero es un libro bien bonito, compuesto por Dios, para que no le demos la gloria a un solo hombre. Dios les mandó el Espíritu Santo para que, dice la Escritura, que Dios respiró las Escrituras a través de su Espíritu Santo. Pero hermanos, era una vista muy asombrosa, an awesome sight, lo que tuvo esta gente. Dice la Escritura que antes, en capítulo 19, dice que vieron esto también, estaba temblando el monte, había humo, había relámpagos. No sé usted lo que es estar en una tormenta fuerte, relámpagos y truenos. Esta es la historia de B.B. Warfield y su esposa. Recién casaditos en la luna de miel fueron a Inglaterra, al Bosque Negro, le dicen Black Forest. Y estuvieron allí ellos, pues era el primer día de matrimonio. El segundo día, bueno, viajaron y llegaron allí y pasaron la noche allí en su luna de miel, ¿verdad? Dicen. Y fueron al bosque y estuvieron en una colina, en a hill, a mountain, en una montaña. Y ahí estuvieron hiking, ¿verdad? Estaban ahí caminando y los sorprendió una tormenta muy fea, muy fuerte, relámpagos y truenos fuertes. Pues fíjense, le afectó tanto a la esposa. Apenas tenían 2 días casados, que quedó mala, enferma, y nunca recuperó, quedó como inválida. Tanto fue el pavor, el temor, estar en una montaña cerca de las nubes y los truenos y todo. Es una cosa espantosa. Un tornado, un tornado grandísimo, un F5, por ejemplo, cerca, llegando a tu casa, si no hay ninguna manera de escapar. Pues ya se quedó enferma y él la tuvo que cuidar el resto de su vida. ¿Usted cree? Como inválida, él nomás la disfrutó 1 o 2 días, ellos dos se disfrutaron y el resto de su vida él le sirvió, la cuidó y la proveyó por ella hasta que se murió ella y luego él se murió. ¿Por qué hizo Dios eso?
para enseñarle a él lo que es servir, dar su vida por alguien más, ¿verdad? Enseñarle a ella que Dios no es un caballero, un viejito, es alguien que debemos de temer, pero gracias a Dios vamos a ver cómo ahora ya no tenemos que temerle así como ella la sorprendió la tormenta. Pero hermanos, la Escritura dice en capítulo 19, no tiene que ir ahí, pero si gusta nos marca la referencia en versículo 18, que la razón por qué estaba temblando el monte es porque Dios había descendido con fuego en el monte Sinaí. Eso era antes que le diera la ley, y luego después que les dio la ley está pasando lo mismo. Y lo que dice y quiere decir es que todo este tiempo que ellos estaban escuchando la voz del Señor, los 10 mandamientos, estaba temblando, humeando, relámpagos y truenos y cosas, pero fuego, humo. Ya se imaginan que el Señor, ya se acuerdan que les había puesto un límite, una frontera, un límite, que no se acercaran al monte. El que se acercara al monte muy cerca iba a perder su vida, hasta también las bestias. Pero no era necesario poner límite, porque todos se estuvieron de lejos, dice ahí en versículo 20, ¿verdad? Dice que para que, el versículo 20 dice, versículo 18, perdón, y se pusieron de lejos en la última parte, estaban de lejos. Y una de las cosas que me ayuda a esto ver es que muchas veces nos acercamos a las cosas de Dios así nomás a la ligera, ¿verdad? Casually, like nonchalant, así sin la forma en cómo nos acercamos al Señor en adorarlo en la iglesia, ¿verdad? Entramos así como si nada, como si hemos venido nomás a vernos unos a los otros, pero no a Dios, ¿verdad? Y se requiere fe, ¿verdad? Creer, fe que Dios está con nosotros. Dice la Escritura, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí va a estar el Señor. No lo vemos porque claramente es espíritu. Si el Señor Jesucristo entrara ahorita aquí, todos nos caeríamos al suelo de cara. Si entrara Él aquí ahorita. Pero si está, en espíritu está aquí, el Espíritu de Dios. Pero se requiere mucha fe para creer, porque somos criaturas de visión, vemos las cosas y no creemos hasta que lo vemos, ¿verdad? No vemos el oxígeno. Nadie aquí puede ver el oxígeno, ¿verdad? Pero si hay oxígeno, vemos los efectos del aire, ¿verdad? Las hojas de los árboles y la brisa que nos pega, pero tú no ves el oxígeno. Pero no necesitamos creer si hay oxígeno, si sabemos que hay oxígeno, si no estuviéramos aquí. Entonces hay cosas que no vemos, pero existen. Hay cosas que no entendemos y se han revelado. Sabemos que hay un mundo espiritual y hay ángeles, hay demonios y no los vemos, pero nos afectan, nos influencian, nos engañan y los ángeles nos protegen. Y no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué tomé este camino? ¿Por qué me entró en la mente tomar este camino en vez de irme ya? No, si Dios nos enseñara que aquel camino hubiera un accidente muy grande y perdiéramos nuestra vida, no sabemos. Nos enojamos, ay, tienen este detour ahí, ay, yo estoy cansado de ver esto, tengo que irme para acá, y no, si me hubiera ido, me hubiera caído en un pozo o algo, ¿verdad? Entonces hay cosas que no vemos, la providencia de Dios, lo que está haciendo detrás de la escena, mundo escondido en nuestros ojos. Pero aquí ellos tienen una manifestación visible y la gente está llena de temor, está asustada la gente, está atemorizada. Y esas mismas manifestaciones se van a ver en el último día cuando venga el Señor. En el día de juicio es una cosa espantosa, ni nos imaginamos lo que va a ser aquel día. Dice la Escritura que los hombres se van a agarrar el estómago así como si dando parto a un bebé, del dolor, del temor de ver a Dios. Es cosa espantosa que no podemos, como dije, imaginarnos. Si un relámpago, si una tormenta en un monte arriba del Mount Franklin, tan cerca que estás a las nubes, nos hace
temblar, cuánto más la presencia del Creador de todas esas cosas. Y es lo que ellos tienen que saber, hermanos. Es importante que ellos no jueguen con Dios, no lo traten a la ligera, no lo traten como si Él es cualquier cosa, o que estén muy familiarizados con Dios. Y muchas veces, por razón de la teología y lo que estudiamos, nos familiarizamos mucho con Dios, que se nos hace muy seguros, muy safe. Pero hermanos, el relámpago, los truenos, antes y después de dar los mandamientos, describe a nosotros lo que es cuando Dios habla directamente a nosotros, cuando nos habla directamente el Señor. Y hay veces que, ¿verdad?, padecemos, sufrimos cosas feas en el mundo, las pruebas, las tribulaciones, y es en una forma, es Dios hablándonos para despertarnos, porque no sabemos, pensamos que la vida va a ser para siempre y que todo nos va a ir bien. Y cuando esas cosas vienen, nos recuerdan que somos frágiles y somos débiles, y cualquier momento podemos perder todo, que se nos olvida que somos criaturas, que somos en carne, y esto se va a morir. Se tiene que morir el alma, lo que va a vivir para siempre tu alma. Y esta es la reacción del pueblo por la revelación que han recibido, la revelación. Por eso cuando hablan de muchos estudiar la Biblia, ¿dónde está el temor de Dios? Y cuando oímos las predicaciones, ya en muchos lugares no se ve, se experimenta ese momento cuando todos están calladitos, cuando están predicando el pastor, o cuando termina de predicar, ¿verdad? Todos se quedan callados, porque saben que Dios ha hablado a través de su palabra. Y like, wow. Ya no existe eso. Ahora es risa, ¿verdad? Yo tengo culpa de eso, ¿verdad? Porque todas mis ilustraciones, mis experiencias en la vida son chistes. Mi vida fue una vida de chiste, de comedia. Todo lo que me ha pasado a mí en la vida es como una comedia, ¿verdad? Y uso esas ilustraciones y muchas veces pienso que estoy nomás bromeando aquí, andando haciendo a la gente. Pero son experiencias mías, no tengo las experiencias de un libro, ¿verdad?, que me dice cómo dar ilustraciones, ¿verdad?, sino mi propia vida. Pero hermanos, aquí vemos algo muy importante. Lo primero, hermanos, y esto es importante, ¿por qué estaba tan asustada esta gente? ¿Por qué? Pues en primer lugar por la ley misma, Miren lo que dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de. Esa palabra temblaron en el hebreo, en la lengua original, quiere decir que sus rodillas estaban sonando, shaking, y las rodillas sonando. ¿Había visto esas películas donde ¿verdad?, Donuts y todo eso? Pero así estaban temblando tanto que sus rodillas se estaban pegando así, del temor. Y dijeron a Moisés, miren, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Le está diciendo a Moisés, tú habla con nosotros, no Dios, porque cuando Dios habla nos vamos a morir. Era tan feo, Estaban temblando, se imagina el corazón, pum, 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 y la carne se hacía chinita, y estaban allí temblando. Y dice Moisés, tú mejor habla con nosotros. Y es algo muy interesante cuando uno como predicador ve, cuando uno está ungido por el Espíritu Santo, y está predicando la palabra y el Espíritu está presente, aplicando la palabra al corazón, ves gente que en veces así reacciona, porque saben que Dios les está diciendo algo que Él solo conoce, nadie más conoce, ¿verdad? Mi hermano, cuando el Señor lo salvó, él era pues borracho, ¿verdad?, como algunos de nosotros éramos, y
se la pasaba haciendo cosas que no debería, y un día mi mamá lo invitó a la iglesia y él fue con mi mamá, ¿verdad? No es para apaciguar a mi mamá, ¿verdad? Y estuve predicando al pastor y mi hermano me dijo, parecía que me estaba hablando a mí directamente, que yo volteé y le dije a mi mamá, ¿le dijiste de mí, verdad? Y mi mamá dijo, no, mijo, no, yo no le he dicho nada, el pastor no ha hablado con él. Y mi hermano sintió tanta convicción, dice que sentía así como para desmayar, que cuando hicieron la invitación fue y se entregó al Señor y lo salvó el Señor. Y cuando Dios nos habla, o nos va a molestar o nos va a humillar, una de las dos cosas. Hay gente que se enoja y se levanta y se va. Ay, no quiero oír nada, esto es pura condenación, porque esa voz de condenación viene de un Dios que conoce nuestro pecado y necesitamos arrepentidos y venir a su Hijo Jesús para que nos perdone. Pero no podemos pedir perdón si no somos culpables, ¿verdad? Si uno ha hecho nada mal, pues ¿para qué pido perdón? Mucha gente por eso cree que no peca, dice, no, pues yo no necesito la religión porque yo soy una buena persona. Acabamos de leer Pablo que dijo que no hay ninguno que hace lo bueno, ninguna persona. O mientras haga lo que pueda, ¿verdad? Lo mejor que pueda, Dios me va a aceptar. Vamos a ver ahora que eso no es posible. Por eso tenían miedo, porque la ley, hermanos, les estaba mostrando el estándar de Dios, el perfecto estándar de Dios. Y ellos sabían que no lo podían guardar, no podían guardar los 10 mandamientos. Y no hay ninguna persona que pueda guardar los 10 mandamientos. Quizás no matas a nadie, ¿verdad? No has matado a nadie, pero quizás has visto una mujer y la deseas en tu corazón, dice Jesús, que has cometido adulterio. Dice, si tú codicias a una mujer en tu corazón, ya eres culpable de adulterio. Son cosas que nadie sabe no más que Dios, ¿verdad? Porque ¿quién va a ver tu corazón más que Dios? Pero la primera de todas los 10 mandamientos que uno quebranta, que uno transgresa, es la idolatría. ¿Cuántos no tenemos diferentes dioses? Todos tenemos nuestro Dios, es el Dios que ves en el espejo. Para ti es todo, el universo está centrado en ti, te deben a ti todos y tú tienes derecho de todo eso. Si piensa un Dios, y solo un Dios merece todo porque Él es Dios, no nosotros. Lo que a nosotros nos toca en la vida, ese es nuestro lugar, nuestra porción, la suerte, como dicen. Y uno aprende a perseverar con la ayuda de Dios o amargarse, dejar que se amargue su vida. Porque a nadie le va a ir bien siempre en esta tierra, en tu vida no te va a ir. Todos los planes que hacemos, dice la Escritura, el hombre hace muchos planes, pero es Dios el que ordena sus pasos. Dios ordena tus pasos. Entonces, pase lo que pase, podrás aspirar grandes cosas y no es nada malo aspirar grandes cosas, ¿verdad? En tu vida. Pero si pones tu confianza en eso, muy pronto vas a darte cuenta que todo eso se va a desaparecer. Tu salud. Y es tan temporal todo porque estamos contentos ahora y mañana no estamos contentos. Nos va bien ahora y mañana no nos va bien. Porque no sabemos lo que el día que viene traiga, no sabemos lo que va a traer mañana. Tú no sabes lo que te va a pasar mañana. Puedes planificar, ¿verdad? Decir, mañana voy a salir para acá y para allá y voy a hacer esto y esto y eso es lo que voy a hacer. Y luego viene el día y no salen las cosas como tú piensas, o sea, te enfermas o algo sucede o se quema tu casa o te quedas sin carro. No sabemos lo que mañana trae, solo Dios, que es el que está sobre todas las cosas, sabe. Y en vez de decir, yo tengo ya seguro mañana, es decir, mejor, como esa Escritura, si es la voluntad de Dios. Porque no sabes. Y esta gente, lo que había sucedido aquí es que se dieron cuenta que no podían guardar el primer mandamiento ni el último mandamiento. En otras palabras, los 10 mandamientos son, el resumen de los 10 mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios, como dijo Jesús. Este es el primer mandamiento, dijo el Señor Jesucristo. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma,
toda tu mente y toda tu fuerza, toda. No hay 3/4 o la mitad o 1/4 esta semana, la próxima semana poquito más, no, todo. Inmediatamente sabemos que es imposible amar a Dios con todo nuestro corazón. El segundo mandamiento, dijo el Señor, el segundo mandamiento consiste de los 6 últimos mandamientos. Amarás a tu prójimo como te amas tú. No amamos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros. Ya nos amamos mucho de más. ¿Verdad? La persona más triste está triste, ¿por qué? Porque cree la persona que tiene derecho a una vida feliz, y cuando no se cumple, se deprime o se molesta o entra en la miseria, ¿verdad? Por eso. Entonces ellos se dieron cuenta, primero lo que hizo temblar, no solo lo que vieron, lo que acababa de hablar Dios, que ellos no podían guardar los 10 mandamientos, era imposible. Y eso lo que les enseñaba es que Dios es un Dios justo, es un juez justo, es un Dios santo, y Él exige que su palabra, que su ley sea obedecida en todos los aspectos de la vida de uno, todo. Es imposible. No hay ninguna persona perfecta aquí. Nadie puede agarrar los mandamientos y decir, yo los voy a vivir perfectamente el resto de mi vida. Es imposible, porque al decir yo los voy a hacer, entra el orgullo, el pecado de Satanás, ¿va? El orgullo. Y Satanás, el pecado de Satanás era, yo seré más alto que el Altísimo. Yo seré más grande que Dios. Yo gobierno mi vida. Nadie me dice cómo vivir. Yo digo cómo vivir. Yo decido cómo vivir. Eso es querer ser uno Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que decide cómo vives. Lo primero que se dieron cuenta, que estaban bajo condenación. They were condemned, estaban condenados. Por eso temblaron también. Por eso dicen, Moisés, tú, no. Ya no queremos oír a Dios. Y así están en muchas iglesias. No, el pastor habla muy feo, no, pura condenación, ¿verdad? Nadie quiere escuchar esto. Todos queremos escuchar que está bien todo, que Dios nos quiere a pesar de lo que hagamos, ¿verdad? Dios sabe que soy hombre, me gustan las mujeres, pero lo voy a esconder, y nomás Él sabe, pero Él sabe que soy un hombre, sí, un hombre adúltero que va a ir al infierno. Sí, yo sé, me robé una pluma, me robé esto, pero en la escritura dice que eres ratero. ¿Ves? Nada de lo que Dios dice que es pecado lo puedes decir tú que no es pecado. Lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Es el juez. Perfecto y justo juez es Dios. Entonces les muestra esto primeramente. Dios les tiene que mostrar que todo ser humano es culpable delante de Él. Que Dios tiene todo el derecho de arrojarnos a todos al infierno. Él tiene todo el derecho de hacerlo. Pero miren, hermanos, lo que hace la gente inmediatamente es como nosotros. Cuando somos culpables de la ley, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que haces cuando sabes que has quebrado la ley? Buscar un ¿qué? Abogado, ¿verdad? Cuando eres culpable, ¿verdad? Y ellos inmediatamente voltean a Moisés. Moisés, tú hablas, tú aboga por nosotros lo que está diciendo. Pero fíjense, ¿quién proveyó a ese abogado mediador? Es un mediador a Israel. El Señor lo hizo el mediador en la zarza que ardía allí. Tú vas a representarme y tú vas a hablar en mi pueblo mis palabras, dice. Y tú los vas a representar ante mí. Moisés es un mediador que Dios proveyó. Un mediador es como un abogado. Y cuando vas a corte y sabes que eres culpable, necesitas un buen abogado, ¿verdad? Para que hable por ti. Tú nomás no puedes ir con el juez y decirle, juez, quiero decir unas palabras, tal vez y cállate. Shut up. Necesitas un abogado. Porque el abogado conoce las leyes, ¿verdad? Conoce las leyes y tú te puedes implicar más, te puedes meter más en problemas. Necesitas a alguien que conozca la ley. Y Moisés es representante de eso, es un mediador. Y miren, pronto cuando sintieron su culpabilidad, dijeron a Moisés lo que le dicen:
habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Estas palabras, las cosas que Dios nos quiere decir, tú dinos y te vamos a oír. Pero no podemos oír a Dios. ¿Por qué? Vamos a morir. Pero no hable Dios con nosotros para que no moramos o muéramos. Tenían miedo a la ley ellos. Dios les acababa de exigir todo la obediencia de Dios, en la vida de Dios, en cada parte. Dios decía, ustedes me van a obedecer, son mi pueblo que los rescaté de Egipto y les voy a dar mis leyes para que vivan en obediencia a mí. Y el pueblo dijo, no podemos. Moisés, mejor tú háblanos. Él les exigió a través de la ley que solo a Él se le adora, solo a Jehová, solo a Yahweh, el nombre en hebreo. Solo a Él se le adora, no a otros dioses. Es lo primero que dijo, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego les exigió que se amaran uno al otro en todo lo que hicieran y todo lo que hablaran, ¿verdad? No eches mentiras. Todo lo que hicieras. No cometas homicidio. Honra a tus padres, tu madre, ¿verdad? No robarás. No codiciarás. Estas palabras, lo que estaba haciendo Dios aquí, hermanos, estaba exigiéndoles su derecho absoluto derecho en la adoración, en los tiempos, las relaciones, las posesiones, sus cuerpos, sus palabras y sus deseos. Todo es mío, dice. Y la gente se dio cuenta que Dios les estaba dando un estándar de justicia para el resto de sus vidas. Y especialmente siendo su pueblo, ¿verdad? Eran su pueblo, ya eran salvos. ¿Se acuerdan que ya los rescató? Cruzaron el Mar Rojo, los rescató de la esclavitud en Egipto, como Cristo nos rescató de la esclavitud con Satanás y el pecado. Satanás era nuestro padre, nos controlaba nuestro Señor. Porque todo el que obedece al pecado es hija del diablo, ¿verdad? Dice las Escrituras. Entonces nos rescató eso, no podíamos hacer nada. Automáticamente obedecemos el mal, ¿verdad? Todos obedecemos el mal. Y no se lleva mucho para verlo, ¿verdad? La envidia, los celos, el enojo, el coraje, la amargura, los insultos, el chisme, la calumnia, los deseos malos, las fantasías sexuales, todo eso nos decía, es imposible. Y quedo condenado, necesito un mediador, necesito a alguien que abogue por mí. Y el problema en las iglesias es que nos la pasamos nomás hablando que qué bonito todo, qué bonito. Por eso la gente viene a las iglesias y les gusta, dice, ay, me gusta este ambiente. Y además, Jani, nos queda bien esto, nos falta esto en la vida, ¿no? Sí, fíjate, ir a la iglesia. Y nunca tienen ninguna idea a quién vienen a adorar. Lo tratamos como si fuera un amigo común, una ocasión de risa, una ocasión de nomás sentirme bonito. Ya la gente no entra con respeto y reverencia en la presencia de Dios. Y creemos que estamos bien. En otras palabras, no conocemos a Dios. No lo conocemos. Tenemos nuestra propia idea y es donde entra el segundo mandamiento. No te irás ninguna imagen semejante a lo que está en el cielo, la tierra debajo del cielo. Una imagen, lo que está diciendo, no trates de inventar a Dios conforme tu manera de pensar de las cosas del cielo, de la tierra o debajo del cielo. ¿Y cuántos construimos nuestra propia idea de quién es Dios? No, mi Dios es tan bueno, sí es. Pero si no tienes a Cristo, Dios no es tan bueno. Dios es bueno porque provee, ¿verdad? Pero te va a juzgar. Dice la Escritura en Juan
que todo aquel que no obedece el evangelio está bajo de la condenación. Ya está, y la condenación está sobre ellos, ya están condenados. No es que serán condenados, es que ya están condenados. Cualquier momento que se muere, esa persona se va al infierno, a la presencia de Dios y luego al infierno. Está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio, dice. Y los hombres quiere decir todo el ser humano. Es algo que debemos de pensar, ¿verdad? Pensamos en tantas cosas, qué es lo que necesito, ay, qué me preocupa, pero como dije el jueves, ¿quiénes de nosotros pensamos en el valor del alma? Ponemos más valor en el cuerpo, ¿verdad? En esta vida terrenal, pero no pensamos en el alma, que es más seguro la suerte del destino de esa alma que lo que tenemos, ¿verdad? Físicamente. Eso no estamos seguros que vamos a tener lo que tenemos ahorita para siempre. Y es lo que Dios le está diciendo: yo tengo todo el derecho absoluto de que me adoren a mí solamente y que hagan todo lo que yo les exijo, no les sugiero, exijo. Estos son los 10 mandamientos. Y esto es importante, hermanos, porque no tiene ningún significado tener un mediador si no estás consciente. Por eso mucha gente dice: no, yo no creo en Jesús, no lo necesito, porque no saben, no tienen ninguna idea de lo que va a pasar sin Cristo. Segundo, estaban atemorizados por la amenaza del juicio de Dios. Creo que es la razón principal. El humo, el fuego, los relámpagos, los estruendos, el sonido de la trompeta, todo va a volver a salir en el día de juicio. En el último día, cuando Dios ya termine con todos, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, van a ver eso se va a ver bien, una cosa fea. Yo me acuerdo que cuando vinieron las tormentas, estaba más joven, ¿verdad? Estaba recién casado con Silvia y pues muy valiente, ¿verdad? Yo acá me creía. Y cuando vino una tormenta, las nubes así negras, me subí al techo de la casa para sentarme y me gustaba ver así que se movían. Ahora no, chale. Ya no. Después bajo todo tostadito, ¿verdad? Un frijol tostado. Pero eso no es nada. Uno de mis más grandes temores, y lo confieso aquí, son dos cosas. Me da mucho miedo a mí en los sueños. Tornados, porque con los sueños veo como 5 o 6 que vienen. No sé qué querrá decir eso, ¿no? Pero así negros, grandes, grandísimos, y toda la tierra oscura, y no sé dónde esconderme, no hay un lugar. Me da un miedo. Y el segundo es ver aguas así profundas, negras, como un lago, pero negro. Me da mucho miedo porque ya ve como en los sueños vuela uno en veces. Y estoy volando y todo lo veo, me da hasta un escalofrío. Me da mucho miedo eso a mí. Sí, su pastor es un cobarde. Pero esta gente acababa de estar en la presencia, hermanos, en la presencia de este juez terrible, este juez grande, juez de todo pecado. Eran culpables, pecadores ante un Dios santo, y por eso se sentían amenazados, porque habían tenido un encuentro que pone en peligro la vida. Y así de sentirse un pecador, sabía, antes de que conozca la gracia de Dios y el amor de Dios. Cuando una persona ya reconoce que es culpable ante Dios y le suplica, le invoca: ten misericordia de mí, un pecador, el Señor le tiene el perdón, la compasión, lo salva y le quita ese miedo de Dios, porque ya no está bajo. Dice la Escritura: todos los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, no los que nomás piensan en Cristo Jesús, sino los que ya están en unión con Él por la fe, por la simple fe. No está hablando de perfección. No dice: no hay ninguna condenación para los que están perfectos en la ley, sino los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Que no te encuentren fuera de Cristo Jesús, porque es cosa
horrible. Ellos tuvieron una vista de la ira venidera allí. Pues con razón tenían miedo, por eso están asustadotes. Cuando vieron así el monte Sinaí, estaban confrontados con el poder que condena de un Dios que dio su ley, que en el último día va a juzgar al mundo. Por eso van a temblar. Dice la Escritura que los hombres le van a decir a la montaña que caigan las piedras para esconderlos del Dios que viene. Va a ser una cosa tan horrible para los que no creen, los que han rechazado a su Hijo. ¿Por qué? Porque han rechazado un mediador, así como si hubieran rechazado a Moisés, hubieran tenido que oír la voz de Dios directamente y lo iban a morir. Y Dios ya les había provisto a Moisés como un mediador. Y vamos a ver que Jesucristo es el mejor mediador que Moisés. Y si tú crees en Jesucristo por fe, si has puesto tu confianza en Él, no tienes por qué temer ese día. Dice Pablo a los de la iglesia de Tesalónica que nos ha rescatado de la ira venidera de Dios. Jesús nos rescató. El Señor va a venir muy enojado. Jesucristo va a bajar con todos sus ángeles encendido, enojado, para castigar a todos. Pero para nosotros, no, porque vamos a venir con Él. Y todos estos que se burlan de Dios, que abiertamente se burlan de Dios con su manera de vivir y su pecado y sus blasfemias y profanidades, en aquel día van a temblar todos. A Dios no se le burla, no se le puede burlar a Dios. Así que cuando una persona se mete en problemas, primeramente con los problemas de la ley, busca abogado. Y es lo que hizo esta gente. Miren, tú habla con nosotros. No te parece, está diciendo, tú aboga por nosotros, tú represéntanos a nosotros, a Dios, y tú representa a Dios a nosotros. Es lo que están diciendo. No queremos tratar con Dios directamente, y no pienses que puedes tú tratar con Dios directamente. Si no tienes un mediador, trata de serlo, verás lo que te va a pasar. ¿Qué es un mediador? Es uno que se pone entre la brecha, between the gap, entre la brecha de dos partidos, de dos personas o de dos partidos. Y es lo que necesitaban, alguien que estuviera en la brecha entre el cielo y la tierra. Tengo algo muy interesante para la próxima semana, le iba a predicar ahora, pero no les quiero tener aquí por mucho tiempo, pero los invito en Lucas capítulo 9, que tienen la experiencia del monte de transfiguración, ¿se acuerdan? Es algo, pero hermanos, asombroso. Y la razón por qué Dios se desviste y les muestra su gloria ahí en el monte. ¿Y quién estaba ahí? Moisés y Elías, ¿verdad? Moisés. Y los apóstoles, ¿verdad? Los tres que estaban con él, decían, Señor, es bueno pues tener unos 3 tabernáculos aquí, estarnos contigo, ¿verdad? Sí, dice, no. Así que vemos la brecha, Jesucristo entre el cielo y la tierra. Y luego bajan del monte, ¿y con quién cree que se encuentran, hermanos? Con un endemoniado. Y lo que vemos es que estaban en la orilla del cielo los apóstoles y luego en la orilla del infierno cuando bajaron. Y Jesucristo es el que está en la brecha entre el cielo y el infierno. ¿Qué escoges? Dios proveó para ellos. Necesitaban un mediador, hermanos, para que, como es siempre, el propósito de un mediador es ponerse en la brecha entre la deidad de Dios y la humanidad. Necesitan alguien que los represente ante Dios. Tú no te puedes representar ante Dios porque vienes con toda tu suciedad, todo tu pecado, si vas tú sin Cristo, sin mediador. Necesitamos un mediador, por eso cuando oramos en el nombre de ¿quién?
Jesús. Él es mi mediador. Yo no voy directamente a Dios, no es como si, órale, y en el barrio acá. Y la forma en como uno se presenta ante Dios en humildad, suplicando, invocando el nombre del Señor, es porque no estamos acercándonos a un Dios cualquiera. Es el Dios del universo, es Dios santo, el puro, perfecto. Y yo no soy. Yo necesito representarme ante Dios mediante un mediador en la oración, hermanos. Por eso mucha gente trata muy irreverentemente la oración. ¿Me has oído mucha gente orar? Le gritan a Dios, ¿los ha oído? Pero yo no estoy para criticar, yo nomás me quedo gritándole a Dios como si estuviera ciego o sordo. Te piden el nombre que me hagas, Señor. Y el Señor está ¿por qué me gritas, hormiga? No hay reverencia, es casi una forma de mandarlo, de exigirle. A Dios se le trata con mucha reverencia, hermanos, mucha reverencia, mucho respeto y asombro. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Llega uno humildemente ante Dios. Señor, yo me vengo ante tu presencia por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque en mí mismo, Señor, nada bueno más lo que Jesús ha imputado a mí por la fe. Te respeto, es como nos acercáramos a un rey, ¿verdad? Ahora, a un dignitario. Ahora, nadie entra sin la presencia de un dignitario, hermanos. Especialmente un juez conocido a corte, ¿verdad? Yo fui una vez, varias veces cuando estaba joven. Y yo no entré así con acá muy cholo, acá entré con miedo porque él iba a decidir dónde iba a ir yo, ¿verdad? Si ese respeto se le rinde a un hombre que va a morir como yo, ¿cuánto más debemos de mucho más respetar al Dios de todo el universo, al Todopoderoso? Es el respeto que se le rinde a Dios. En las Escrituras, hermanos, cuando alguien se encontraba o tenía una vista breve de la gloria verdadera de Dios, siempre quedaban llenos de pavor y temor. Jacob, Abraham. Cuando Pedro, el Señor dijo que aventara la red a otro lado y sacó los pescados, el pez volteó y dijo, no, Señor, apártate de mí que soy un pecador. ¿Se acuerdan? Un mediador hace dos cosas, y vamos a ver esto en la vida de Moisés, y no voy a tenerlos mucho aquí. Primero, hablaba a ellos de parte de Dios, les hablaba. En versículo 20, ahí dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. Y lo que está haciendo Moisés les está explicando el propósito de la ley. Ese era el propósito de la ley. En Deuteronomio es un nombre muy difícil, ¿verdad? Yo duré como un año a poder pronunciar eso. Deuteronomio, en capítulo 5, versículo 5, dice así Moisés, esto es lo que dice Moisés, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, le está diciendo a los israelitas, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. ¿Se acuerdan? Ahí está refiriéndose a lo que pasó ahorita, lo que estamos estudiando. Dijo, yo les hablé, dice, estuve entre ustedes y Jehová para declararos la palabra de Jehová. En otras palabras, yo soy la portavoz de Jehová, es lo que está diciendo Moisés. Y es lo que hace un mediador, nos habla la palabra de Dios, nos habla directamente. Y la ley de Dios tiene un multiuso, es una cosa de multiuso, hermanos. Pero tiene tres propósitos principales. El primero es para detener el pecado, ¿verdad? Para impedir el pecado, nuestro pecado, amenazándonos con castigo, ¿verdad? Es lo que hace la ley. En nuestra sociedad dicen, no robes, el que roba, ¿qué le pasa? Bueno, ahora ya los dejan irse, pero antes a la cárcel.
Ahora te dicen, robé 5 tiendas y todo esto. Ay, pobrecito, es que el ámbito donde vives, el ambiente te hizo así. Te vamos a dejar ir, si no es con Dios. Lo primero es para amenazarnos. La ley es buena la ley, ¿verdad? Porque un día de estos, ojalá yo ya no esté aquí, porque a los 60, pues, ¿qué me falta, verdad? No diga eso, pastor. No se vaya al cielo. ¿Para qué se quiere ir al cielo? Así me dice la gente. No piense en eso. Ya a la edad que tiene uno dice, ay, pues Señor, ya quiero un cuerpo nuevo. Quiero estar contigo, Señor. Y luego todos los cristianos dicen, no piensen en eso, no diga esa cosa, palabra negativa. ¿Qué negativo tiene que ver de irnos con el Señor? Es que estamos pensando mucho como el mundo, ¿verdad? Vamos a vivir para siempre. Cuando Dios ya cumpla lo que yo tengo que cumplir, ya no me vale. Es como un martillo, ¿verdad? Cuando ya lo usas por mucho tiempo, ese martillo está feo, compramos uno nuevo. Entonces es tiempo que Dios me lleve a la casa. Se está poniendo muy renegón ya y latoso me lo va a llevar ya y ahí va. Así son las cosas. Dios no termina contigo, Dios no va a dejarte irte hasta que Él termine contigo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Así que eso, segundo, es para revelarnos nuestro pecado, dando prueba de que nosotros no podemos vivir según el estándar perfecto de Dios. Y es lo que hace la ley, nos revela que es nuestro pecado, que soy pecador. Cuando somos salvos por gracia, esta es la tercera razón. Actualmente tienen 4. Cuando somos salvos ya por gracia, la ley de Dios nos muestra, nos enseña cómo vivir para darle la gloria a Dios. Ya no estamos bajo la ley para condenarnos, pero nos enseña cómo vivir para Dios. ¿Tú crees que Dios dijo, ya eres salvo, puedes tener todos los dioses que puedas? Ya eres salvo, puedes tener todas las mujeres que quieras. No, sigue la ley, pero ya no nos condena, sino nos enseña qué es la voluntad de Dios para mí. Que dice Pablo en la iglesia de Tesalónica o Tesalonicenses, dice la santificación, la voluntad de Dios, el apartarnos para Él. Y luego finalmente es para instruirnos en la justicia. Instruirnos en la justicia. Es el propósito. Pero aquí Moisés les dice el propósito de la ley, hermanos. Era primeramente para que no pequéis. ¿Va? Dice ahí en versículo 20. Para que no pequéis. Pero hermanos, también nos dice ahí para probarlos. Para probar si iban a ser obedientes a Dios. ¿Ves? Y vamos a ver que no van a ser obedientes. Por todo el desierto se le van a pasar murmurando y pecando, queriéndose ir para atrás a Egipto y deseando las chuletas y las cebollitas, ¿verdad? Con mantequilla y todo eso. Y querían, no, vamos, ya me cansé del maná. Estamos cansados de puro maná. Y luego le manda gordonices y se fastidian también. No estamos satisfechos, queremos algo nuevo, ¿verdad? Siempre. Por eso tenemos el closet lleno de ropa y tenemos que hacer garage sales, yard sales, porque compramos, nos aburrimos, lo vendemos y compramos más. Así somos todos. Vemos una herramienta y vamos. Yo no sé de quién está hablando aquí. Ahí voy a Home Depot porque es Black Friday. Ya tengo cuantos serruchos y quiero otro. ¿Para qué? Para no colgarlo, para que sea bonito. No hago nada con él. Y lo justifico porque me operaron del hombro. Ahorita no puedo. Pero hermanos, les dice no temáis. ¿Por qué les dice no temáis? Porque el propósito de la ley era para ¿qué? Salvarlos. Pero no podía salvarlos, eso lo vamos a ver. La reverencia siempre nos conduce, nos lleva a la obediencia, ¿no? La reverencia. Por eso hoy en día es muy difícil, muchos no obedecen a Dios porque no tienen reverencia a Dios, no lo respetan. O es decir, no lo respetamos. Y la segunda cosa que hizo Moisés para los israelitas es que fue a Dios por ellos.
Y es lo que hace. Mire dónde entró, mire dónde fue Moisés. Miren el versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Se fijan que Moisés ahora va por el pueblo en lo más profundo de la presencia de Dios, en lo oscuro? Nadie más fue. Chale, entonces estuvieron de lejos así. Y Moisés, siendo el mediador, se acercó. ¿Por qué? Por ellos. Y esa palabra oscuridad habla del misterio de Dios. Hay cosas que no conocemos nosotros. No pienses que tú sabes todo de Dios. Yo no sé todo de Dios. Cuando me dicen, pastor o hermano, ¿por qué esto y esto? ¿Por qué hay los arminianos y los calvinistas? Y digo, yo no sé, porque estamos tratando de entender a Dios, ¿verdad? Pero todos somos calvinistas cuando oramos, ¿sabía? Usted no es arminianista cuando uno ora, ¿verdad? Usted no dice en la oración, gracias Señor que yo pude venir a ti, que yo entendí y llegué a tus pies porque, Señor, si no fuera por yo que, no pastor yo, pero sino yo que pudiera hacer esto. No, todos somos calvinistas, todos decimos, Señor, gracias por salvarme. Si no merecerlo, yo era esclavo al pecado, muerto en mis pecados y delitos, y tú tuviste misericordia. Eso está diciendo que quieren controlar, ¿ve? Pero sí tenemos también, tiene lugar el armenista, ¿verdad? Porque él tiene amor para ir a las almas, y nosotros decimos, no, es que si Dios los quiere, los va a traer, ¿verdad? Entonces no vamos a entender a Dios cómo trabaja en todo. Entonces, Él hizo eso. Mientras todos estaban temblando, de las rodillas sonando de temor, Moisés se atrevió a entrar en la presencia de Dios porque era el mediador. Y es lo que hizo Jesús. Jesús entró por ti, por mí, a la presencia de Dios cuando resucitó. Y dice la Escritura que nos fue a representar, fue a abogar y nos sentó junto con Él en lugares celestiales. Ya tenemos nuestro lugar en el cielo. No tenemos miedo a la muerte, no la buscamos, pero cuando viene, llévame con mi Señor. Ya estamos listos, porque Él ya entró por nosotros, dice el libro de Hebreos, entró por nosotros y todos nosotros entramos juntamente con Él al cielo. Ya está seguro nuestro lugar. Podemos ser la gente más agradecida en el mundo, hermanos, nosotros los cristianos. Debemos estar muy agradecidos con Dios. Por eso el día de acción de gracias, estuve hablando de eso aquí. Nuestra vida es una de agradecimiento, no nomás en frente del pollo o del coco o el pavo, ¿verdad? Claro, sí, gracias Señor por este pavo. Gracias que no me lo puedo comer todo también, ¿verdad? Porque ya no puedo, antes cuando estaba joven podía, ya no puedo. Me dieron una pierna y estaba fastidiado. Yo quiero la pierna, decía, porque mi mamá me daba la pierna a mí, mi papá nomás, Chipre. Mi esposa, mi suegra me daban siempre la pierna y el día de jueves yo quería la pierna y ahí parecía un necio ahí con la pierna, no me la podía comer. Y le dije gracias al Señor. Gracias Señor que no puedo comer como antes, aunque no me lo crean. En otras palabras, el mediador que Dios escogió era el mediador que los iba a llevar directamente a la salvación. Porque si no iban a morir, hermanos, ¿se acuerdan de eso? Van a morir, pero si Moisés va ante Dios y habla por ellos, y luego Moisés viene y habla por Dios a ellos, entonces no mueren. Se ponen a pensar en eso. Así que si tú piensas que puede ser bueno y obedecer los mandamientos, te deseo buena suerte, porque no creo. Y no quiere decir que, bueno, yo no puedo, pues, ¿para qué trato? No. Tengo la ley de Dios para que me enseñe cómo darle la gloria a mi Dios, a mi Padre en el cielo. Y voy con la ayuda del Señor, no tener dioses, no hacer imagen, no inventar a Dios aparte de su palabra, de respetar a su nombre, de respetar el día que nos apartó para que nos reuniéramos a alabarlo a Él como iglesia, a honrar a mi madre y a mi padre, a no cometer homicidio, de no cometer adulterio, de no mentir, dar falso testimonio, no robar, no falso testimonio y no codiciar y estar contento con lo que Dios me ha dado. Así glorifico a Dios. No,
Mucha gente piensa que glorificar a Dios es ir a alabar a Dios. Eso no, eso es parte, pero eso no es nada, hermanos, comparación de lo que Dios nos exige, que es solo posible por un mediador y por el Espíritu Santo, el gran consolador y el compañero que viene nos ayuda a vivir esa vida. Tenemos al abogado porque no vamos a poder siempre obedecer y suplicamos, invocamos, Señor Jesucristo, represéntame ante el Padre, perdóname mis pecados, y Él perdona todos nuestros pecados y nos ha hecho ya perfectos, dice Hebreos, una vez para siempre. Las palabras, cuando muéramos, si me comí toda esa piernota de cócono y me muera, no me va a condenar el Señor por la, ¿cómo se llama? ¿Ah? No, el pecado de la calumnia, no, o sea, glotonería. Ahora, ¿por qué? Porque ya me hizo justo una vez para siempre. La justicia de Jesús fue imputada a mí, lo he puesto en mi cuenta, dice Pablo, está en mi cuenta. Él tomó mi pecado, mi suciedad, se ensució con mi pecado el Señor para ser castigado por mí. A mí me hizo justo. Me dio entrar al cielo, me limpió mis pecados, que cuando esté con el Padre voy a arrodillarme y decirle, yo no soy digno, Señor. ¿Quién dijo que eras digno? Fue mi hijo. Por la sangre de mi hijo que estás aquí. Un mediador también, hermanos, hace propicio o expiación por tu pecado, paga por tu pecado, lo que acabo de decir. Es lo que hizo Moisés. ¿Se acuerda? En Éxodo 24 ofrece sacrificios y luego agarra la sangre y se la rocía al pueblo con la sangre. Y lo que hizo Jesús con su sangre nos lavó. Un mediador intercede también. Cuando pecamos, ¿se acuerda que Moisés, qué dijo? Borra. No, dijo, Señor, ten misericordia por Dios, no los destruyas. Y Dios obedeció. No obedeció, hizo caso a la suplicación de Moisés. Y luego finalmente, un mediador da su vida por otros. Moisés dijo, Señor, no los mates, sino a mí borra mi nombre del libro de la vida. ¿Se fijan? Estoy listo, puesto a morir por ellos. Qué bonito el retrato de Jesucristo en Moisés. Dios no le dio la ley a su iglesia, a su pueblo, y los dejó ahí en su miseria y la condenación de la ley. Dijo, no, usted sabe cómo se la averiguan, pero todos salir al infierno. No hizo eso. Dios les dio, hermanos, Moisés su mediador, para que los llevaran en camino a la salvación, a la tierra prometida. Y Dios nos ha dado a Jesucristo su Hijo. ¿Ves? Nadie puede obedecer la ley, como dije. Pablo dijo, nadie será justificado por las obras de la ley. Ningún ser humano. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos condenados, hermano. Y no es por la ley que nos vamos a acercar a Dios, sino es por fe en Jesucristo. Fe en Él. Pon tu fe en el Señor. Y Señor, yo necesito un Salvador. Yo necesito un Redentor que me perdone, que me salve de la ira que viene, Señor, del juicio. En aquel día yo no voy a estar bajo condenación. Y voy a terminar con esto. Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. El obedecer a Dios es amor. Es amor. Yo soy la cabeza de mi hogar, pero yo amo a mi esposa y mi esposa me dice, deme su panqueque y se lo doy. Porque la amo. Y lo más dulce y lo más sabroso del panqueque es lo de en medio con la mantequilla. Es un ejemplo nomás. Yo me como el panqueque alrededor, dejo el último en medio, el último lleno de mantequilla y luego la miel y un huevo arriba, ¿verdad? Y les dio hambre a todos. Porque lo revento y se moja todo así de la yema. Y lo que hago, Silvia me dice, démelo.
ese es mi favorito. ¿Y yo qué hago? Le puedo decir, mire, usted, yo le hago el suyo, pero no toque el mío. No, por amor, le digo, sí, mi amor. Me voy todo triste, llorando, pero el amor nos conmueve a obedecer y amar y darnos por alguien que nos ama más. La razón que yo puedo amar al Señor es porque Él me amó primero, dice la Escritura. Nosotros amamos porque Él primero nos amó. Yo no vengo a la iglesia porque tengo que, yo vengo a la iglesia porque quiero darle gracias a Dios, porque tuvo tanta misericordia de mí, siendo un pecador perdido que nunca busqué a Dios. Él me buscó. Jesús dijo, yo vine a buscar y salvar al que se ha perdido. Yo estaba perdido, Él me buscó, yo no busqué a Dios. Nadie viene aquí porque busca a Dios. Dice Pablo, nadie entiende ni busca a Dios. Es Dios que nos busca y nos trae a Él, sea por nuestros padres o por un invitado, alguien que nos invitó, o pasamos el camino, entramos. ¿Quién hace eso por ti? ¿Quién muere por ti? ¿Quién podrá dar su vida por ti? Nadie, ni un ser humano puede dar su vida por ti. El único que dio su vida por ti fue Dios, en la segunda persona de la Trinidad, que Él dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida para siempre. Amén. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la gran misericordia que tienes tú por nosotros, Señor. ¿Por qué, Señor, no vamos a entender? Es la pregunta de toda la eternidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Nada bueno hay en mí, nada impresionante hay en mí, Señor. Yo, al contrario, todos nosotros confesamos, hemos hecho las peores cosas, nos hemos apartado de ti, te hemos rechazado por muchos años, Señor. Pero aún así tú nos encontraste en el camino perdidos, sin saberlo nosotros que estamos perdidos. Y Señor, nos tomaste, nos lavaste en nuestros pecados, nos perdonaste, Señor. Y no solo eso, nos adoptaste como hijos e hijas. Y ahora somos tuyos para siempre. Y tú nunca pierdes lo que es tuyo. Tú nos tienes en tu mano y nada nos puede arrebatar de tu mano, Señor. No hay ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Cristo. Ninguna cosa criada, ni una cosa que existe, ni Satanás nos puede separar de ti. Porque tú nos tienes firmemente en tu mano, Señor. Padre, gracias que nos diste tu Hijo, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El que nos representa ante ti, que el que aboga por nosotros y intercede por nosotros cuando hacemos el mal, Señor. Oh, Señor, gracias que Él ya ganó la causa y todo que estaba en contra de nosotros, Señor. Lo clavó en la cruz. Padre, no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento. Gracias, Señor. ¿Por qué nos amaste? No vamos a entender por qué. Todos aquí quedamos humillados, Señor, delante de ti, inmerecidos, indignos, pero tú, Señor, ya nos has hecho todo. Tus hijos, tenemos ya los derechos de un heredero y la herencia es de nosotros, Señor. Vamos a juzgar ángeles en aquel día. Oh Padre, gracias, bendito Dios. Ven pronto, Maranata. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie, por favor.